Muchas gracias. Gracias a Visión España perdón, por haberme invitado en nombre de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión. Mi presentación va a ser bastante escueta porque, dada la calidad de los ponentes que vienen después, pues no hay muchas más cosas ni mejores que decir, seguro. En cualquier caso, lo que yo pretendo, después de dar gracias a toda la mesa por acompañarme a mí también aquí y por haberme invitado, sí que me gustaría hacer una presentación simplemente como un canto a algo que los pacientes de baja visión, y aquí como hay un auditorio muy variopinto de participantes, de personas con y sin baja visión, es verdad que se pueden reiterar algunos conceptos, pero sí que me gustaría dejar otros, por lo menos, en el aire para que fueran luego en un futuro motivo de discusión en casa de cada uno de ellos. Bien, dicho eso, simplemente me gustaría deciros que yo siempre he pensado, desde nuestra Sociedad Española de Baja Visión, que nos hemos considerado casi como el último eslabón de la baja visión. ¿Por qué? Porque cuando el paciente todavía no es consciente de que tiene una patología severa, grave, lo primero que empieza a hacer es acercarse al oftalmólogo, a su óptica, ya empiezan a remitirle al oftalmólogo especializado, y ya el último caso es en el que le dicen, pues ya no podemos hacer nada más por usted. Es verdad que ahora ya la colaboración entre optometristas y oftalmólogos es muy cercana. Entonces, ya sí que se derivan muchos de los pacientes, o casi todos, hacia esta especialidad de la que formo parte. De tal manera que cuando el paciente ya se siente un poco desvalido, ya no pueden hacer nada más por mí, sí es verdad que con asociaciones como la de Visión España o como la nuestra, se les puede dar un hálito de esperanza, que es lo que yo pretendo hacer aquí simplemente, decir que después de un diagnóstico ya donde no se puede hacer nada más por sus ojos, siempre hay algo que se les puede seguir haciendo. Por eso yo creo que viene muy al caso la frase de Miguel de Cervantes, que donde una puerta se cierra, otra se abre. Bien. ¿Cuáles son las...? Voy a ir bastante rápido en esto porque casi todos los que estamos aquí lo conocemos. ¿Cuáles son las causas principales de las principales causas de la baja visión? En primer lugar, en los países desarrollados, la degeneración macular asociada a la edad, la diabetes. Como muy bien decía antes José María Casado, las cataratas son una de las causas principales de baja visión o de ceguera. Evidentemente no en España, por suerte, pero bueno, yo que me he movido en algunos países del tercer mundo, Kenia particularmente, pues es verdad que es la primera causa de ceguera en esos países y que con una simple operación se puede solucionar en muchísimos casos. Da pena que haya que operar en muchos de ellos solo un ojo porque hay tanta demanda para que puedan ver más, el doble de personas que las que verían si se operasen de los dos ojos cada paciente, pero bueno, es la realidad del tercer mundo. Otros: desprendimiento de retina, glaucoma, retinosis, aniridia, edema macular, cirugía refractiva. Bueno, el incremento de la expectativa de vida tiene mucho que ver con todas estas patologías de nueva aparición. ¿Cuándo es cuando intervenimos los especialistas de baja visión? Pues cuando el diagnóstico del oftalmólogo dice que ya en ese ojo no se puede hacer nada más. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar con estos pacientes. Por suerte, ahora ya la divulgación de esta especialidad ya existe en casi todos los casos, hospitales, etcétera. Entonces, cada vez se reclama más de nuestra atención. Aquí simplemente, como luego va a haber unos ponentes que van a hablar muchísimo mejor y están mucho más preparados con seguridad que yo de ello, simplemente voy a dar algunos datos sobre la prevalencia de la baja visión con respecto a la edad. Y hemos de ver principalmente que la mayor parte, a partir de los 40 años, es un 80% de los pacientes con baja visión. No quiere decir que las otras tres cifras, de hasta 5, hasta 20 o 40 años, no sea importante, y de hecho lo es más, por lo menos tanto,
pero sí que es verdad que la gran mayoría de personas con baja visión no son a partir de los 80, no, a partir de los 40, 50 años hay muchos pacientes con baja visión y son los que, como también decía José María antes, son los que nos tienen que aportar muchísimo y además es nuestra obligación recaptarlos para la sociedad, para sus labores, nuestras labores. ¿Cuáles son los pronósticos? Porque aquí sí que podríamos diferenciar y esto es muy importante. Este cuadro a mí no iba a abundar en él, pero me parece que por lo menos algún dato sí es importante. El de agudeza visual no lo es tanto, porque de hecho cuanta peor agudeza visual, peor es el pronóstico. La motivación sí me parece un factor importantísimo y de ahí el estímulo de las personas que son cercanas al paciente. Me parece que es con las primeras con las que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque yo no me canso de oír, la verdad es que es triste, pero no nos cansamos de oír, si es que ya para lo que tengo que hacer. Hombre, no. Con 70, 80 años tenemos muchísimas cosas que hacer, todos, no digo ya con menos, pero desde luego personas con una cierta edad que tienen una movilidad fantástica, que tienen muchísimo que aportar. Entonces, el estar desmotivado yo creo que forma parte en muchos casos del círculo que rodea más próximo al paciente. Otro campo de visión, no quiero el deterioro, el que no haya un deterioro rápido es muy importante, lo tenemos aquí en los dos tipos de degeneración macular, pero aún así, aunque el tratamiento ahora de la degeneración macular húmeda, que evoluciona tan rápidamente, es verdad que los avances que se están haciendo en ese tipo de degeneración macular son muchos más que en los de la degeneración macular seca, que se estabiliza mucho más fácilmente. Las ayudas visuales es verdad que son mucho más sencillas y mucho más duraderas para estos pacientes. Sí que tenemos que hacer comparativamente un esfuerzo especial para esos pacientes que tienen patologías que evolucionan mucho más rápidamente porque, bueno, entre otras cosas, les vamos a ayudar a mantener su calidad de vida o intentar ir manteniéndoselas lo mejor posible. La edad, pues evidentemente, a mayor edad, más complicación y sobre todo en personas con menos iniciativa se nos complica mucho más. Entonces yo creo que lo ideal es estimular a todo este tipo de pacientes, sobre todo yo es que me dedico mucho más a los pacientes de más de 60 años. Entonces me da mucha pena ver personas que están poco estimuladas por sí mismas, y siempre trabajamos, intentamos hacer que la familia les estimule, porque claro, muchas veces no se entiende al familiar más cercano no es capaz de entender, porque claro, es que él es capaz de ver un avión en el cielo, ya, pero es que eso no es solo la visión. Y a la formación, bueno, pues que no tiene nada que decir, que cuanta más formación hay o más estímulos de lectura, etcétera, pues mejor es su pronóstico para las ayudas que nosotros podemos proporcionarles. Los distintos problemas, evidentemente, que tienen distintas soluciones. Aquí simplemente voy a nombrarlos porque no pretendo hacer un tratado exhaustivo de las ayudas, pero es verdad que las podíamos dividir en tres partes, que son la pérdida de agudeza, lo que somos capaces de ver, de lejos o de cerca, los campos deformados o la pérdida de campo visual, que aunque pueda parecer mentira para el profano, es tan o peor severa que el resto. ¿Qué soluciones optométricas tenemos? Simplemente nombrarlas, los telescopios, las lentes de contacto con gafas luego invertidas, que no voy a entrar en ello. De cerca, que es donde el paciente, donde primero reclama la ayuda, casi siempre. Normalmente yo les hago una anamnesis, unas preguntas previas. ¿Y qué es lo que usted querría? Yo hay dos cosas que siempre dicen. A mí me gustaría leer y ver la televisión. Cuando ese paciente, al cabo de un mes o de 2 meses, ha sido capaz de eso,
Dice, oiga, es que no veo bien, no leo bien. Digo, bueno, usted venía aquí a que viera y ya logra ver. Vamos a seguir estimulando esa visión. Pero es verdad que lo que quiero decir con ello es que no nos podemos poner esos límites. Entonces, siempre hay para cerca una serie de ayudas muy importantes que son los microscopios o los telemicroscopios, las lupas o los circuitos cerrados de televisión que nos pueden proporcionar unas ayudas que en muchos casos se desconocen, ¿eh? Y luego otros, como la terapia visual, que es muy importante, porque todo eso anterior requiere de aprendizaje, que voy a decir yo aquí delante de tantos especialistas, y luego una serie de filtros de los que sé que también van a hablar. Simplemente voy a poner unas fotografías de algunos ejemplos de personas que tienen en muchos casos baja visión, con las que se puede trabajar perfectamente. Aquí vemos a gente que tiene, a personas, a una en particular, que tiene un problema visual de cerca muy importante y es capaz de trabajar con gafas en un taller de óptica. Unos telescopios para visión de lejos, para la televisión, etcétera, una lupa televisión y una lupa manual que es muy cómoda para llevar y para poder ver los precios en cualquier ámbito. Y esta fotografía que la he traído, porque me alegro de que además de que esto lo patrocine en cierta manera Recoletos, son unas gafas, son unos microscopios que tienen una apariencia de gafas como las que puedan tener cualquiera de las que usamos nosotros para cerca, porque uno de los casos más frecuentes que se nos dan es el de la estética. Bien, ahora mismo la estética en muchos, que no en todos los casos, se ha solucionado bastante. Otras soluciones no optométricas, bueno, los macrotipos, el ver las letras muy grandes, que no siempre es significativo, no es siempre directamente proporcional a la mejoría de la visión. ¿De qué nos sirve leer un texto en cirílico si no sabemos leer en ruso, ¿no? Los atriles, el papel rayado, luz, tiposcopios. O sea, hay muchas ayudas muy básicas, contrastes para comer, los platos, los manteles, algo a lo que no estamos muy habituados y que creo que es algo por lo que hay que empezar y que en asociaciones como Visión España, como Aniridia, como Amires, sí que me consta que proporcionan y desde luego en las que colaboran con nosotros para enfocar y para ayudar a ese paciente con soluciones muy básicas. Por supuesto, sé que luego se va a hablar de fototoxicidad, de problemas de la luz. Los filtros de prevención. Yo los filtros solares los diferenciaría en dos tipos. En un caso, filtros de prevención y en otros, filtros ya de tratamiento. Los filtros de prevención, esto viene al caso por una fotografía, la puse el otro día aquí porque en el proyecto este de África, lo primero que nos solicitan son gafas de sol. Gente que está absolutamente perdida en el desierto, lo primero que nos reclaman son gafas de sol. Ayer yo no sé si alguno de ustedes vería un programa en la 2 sobre la ceguera me parece que era en el Himalaya, y era por eso, simplemente con unas ayudas, con unos filtros de sol, vamos a lograr, por lo menos aplazar en muchísimo tiempo, la ceguera de muchos de estos pacientes, que sepamos que existen. Y luego filtros para baja visión ya específicos. No voy a entrar en ellos, por supuesto, porque no viene al caso, pero sí quiero dejar constancia de que existen y que deben ser usados y debemos conocerlos todos. Simplemente decir, para terminar, que el 73% de pacientes con baja visión mejoran, dicho por ellos, bastante o mucho con ayudas visuales específicas. Y ya para terminar, simplemente una frase de Baltasar Gracián, que me gusta dejarla siempre dicha, y es que cuando los ojos ven lo que nunca vieron o lo que antes vieron, el corazón siente lo que nunca sintió. Muchas gracias y nada más. Gracias, Ernesto. Como vemos, en el objetivo de rescatar a la ciudadanía para que sea más participativa, ahí estamos contigo.
Bien, esperemos que todo esto no sea una ilusión óptica, sino que algún día se pueda conseguir, sobre todo en ese tipo de cegueras evitables. Gracias.